que estamos grabando. Bárbara, estamos aquí pensando en ti, esperando que hayas regresado con bien. Y bueno, acabamos aquí de iniciar con Janet. Y pues el tema de hoy es la muerte. ¿Qué va a pasar o qué es lo que sucede cuando nos morimos? Y, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo es que es un tema tan importante porque hay muchas creencias y pues lo que me gusta de este tema es que la Biblia es clara, no deja dudas sobre ello. Y podemos creer en la Biblia porque es la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados, y por eso podemos creer que es verdad y sabemos que es confiable. Sabemos que es confiable. Es un texto que a través de los siglos nos ha ayudado a esclarecer o a entender la verdad de quién es Dios y de muchas cosas, ¿no? Entonces, la muerte es uno de esos temas que la Biblia trata y por eso podemos confiar en que lo que dice aquí, eso es verdad. Entonces, quiero empezar con algo. Les voy a compartir aquí mi pantalla porque hay una idea que no sé si ustedes la han escuchado, pero hay una idea sobre las personas cuando mueren que es que en realidad no se mueren, sino que pasan como a otro estado. Algunos piensan que se quedan como vagando por ahí, otros piensan que se van al cielo o que se van al infierno. Es decir, que en realidad no se mueren, ¿ya? Que se mueren, pero no se mueren. Entonces, eso es algo que tenemos que ver dónde empezó, dónde salió esta idea. Y esta idea salió hace 6.000 años, cuando estaban Adán y Eva en el jardín del Edén. Adán y Eva, que fue el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Y allí se les presentó Satanás, que es también llamado el diablo, ¿no? Se les presentó en forma de serpiente. Se le presentó a Eva y le habló a Eva. Entonces él allí le dijo algo a Eva. Cuando él se le presentó, le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. En realidad lo que el Señor le había dicho era de todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas porque ciertamente te vas a morir. ¿Bien? Entonces, no porque Dios quisiera que se murieran, sino porque ese iba a ser el resultado de ellos no creerle a Dios. ¿Sí? Porque al hacer eso era como, no le creemos a Dios, vamos a hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces la serpiente le dijo, entonces, ¿con qué te dijo que te ibas a morir? Pues no le creas. Entonces vamos a ver qué fue lo que le dijo. Voy a compartirles aquí en mi pantalla. Esto está en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Fue escrito por Moisés. Y aquí lo dice clarito. Jane, no sé si quieres leer allí. ¿El 4 solamente? El 4, sí. Okay. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Exacto. Entonces no moriréis, esta idea de que en realidad el que se muere no se muere, viene de aquí. Y lo dijo la serpiente es Satanás, se lo dijo a la mujer. Y le dijo una mentira, porque todo lo que él dice es mentira. Entonces de aquí fue que él engañó a Eva, haciéndole creer que en realidad no iba a morir. Entonces, esa es la gran mentira, que es el fundamento de la creencia de que cuando uno se muere, en realidad no se muere, sino que está la reencarnación, que uno pasa a otro cuerpo, en fin, tantas creencias que han salido a partir de esa mentira. Inclusive en la Iglesia Católica que se habla del purgatorio. Exacto. No todo el mundo, digo, porque yo he hablado con estos comentarios, ¿verdad? Con amistades católicas que
tampoco creen en eso. Ujú, Entonces, pues uno ujú. dice, pues, ujú, Sí, y ese es un punto excelente, Jan, el que acabas de hacer. Esto del purgatorio, el infierno, en realidad vino de los griegos y Dante Alighieri, mm, él escribió la Divina Comedia, escribió sobre el purgatorio, escribió sobre el infierno, o sea, son cosas que son creadas por el hombre ujú, ujú, y sí, pues la iglesia las aceptó como verdaderas y la pregunta es ¿por qué? ujú, Este, y lo que sucedía y sucedió por muchos siglos es que le decían a la gente, mira, tu tío que se murió hace unos días, él está en el purgatorio. mm, No sé si has escuchado de esto, pues, pero para que salga del purgatorio, tú tienes que pagarnos una suma X para que él pueda salir del purgatorio y irse al cielo. Entonces eso no, se no, llamaban nunca lo había escuchado. ajá, se llamaban las indulgencias. Oh, sí, eso sí, fíjate, pero no, o sea, había escuchado el término, no sé, quizás no Ujú, relacionado con eso, o sí relacionado con eso, sí, sí, ujú, sí, sí. ujú. Entonces las indulgencias son, y por muchos siglos fueron maneras de hacer que el ser querido de uno pasara del purgatorio al infierno. Entonces era una manera de la iglesia recaudar dinero para sus Mm, proyectos. Entonces eso es la razón principal. Pero cuando tú vas a la Biblia, no encuentras que hay purgatorio. ujú, La Biblia habla de un cielo y habla de un lago de fuego. eso No sí, habla lo he de, leído. sí, pero no habla tampoco de un infierno como tal. Ujú, No dice que hay gente quemándose o, sí. Entonces, por eso este tema de la muerte es tan interesante porque nos esclarece muchas cosas y vamos a ir paso a paso. El tema del infierno es otro tema, en fin, pero ujú, este es el tema fundamental para entender lo demás. Si bueno, entendemos lo de la muerte, vamos a poder entender muchísimo de todo lo demás. ujú, Entonces, esto que acabamos de leer en Génesis es la base de todas esas creencias. mm, ¿Sí? Que en realidad te mueres, pero no te vas a morir. mm, ¿Ya? Entonces eso en realidad es una mentira y vino de Satanás. Entonces, hay que entender algo y es qué es el alma, ¿no? Porque hablamos del mm, alma y que entonces las almas del purgatorio, sí, o sí escuchamos, o que ajá, el alma de mi abuelita anda por ahí rondando. mm, Entonces pensan, o sea, no, hay mucha confusión, ¿verdad? En qué es el alma, qué es eso, ¿no? ujú, Entonces vamos a ver qué dice la Biblia que es un alma. Y está muy claro y muy sencillo. Esto hasta un niño lo entiende. Por eso que me gusta, porque es clarito. ujú. Entonces, si quieres leer aquí, esto es Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Eh, Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida Ujú. y fue el hombre en alma viviente. Muy bien. Entonces aquí nos dice que el hombre, es decir, bueno, vamos un poquito acá atrás. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? O sea que el cuerpo lo hizo del polvo, por eso dice, Ujú, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Y exacto. de hecho cuando el cuerpo se desintegra, se vuelve polvo. Ujú, Entonces, ok, somos hechos del polvo de la tierra, el cuerpo físico. Pero entonces dice, claro, él no solo hizo barro, ¿no? Nos dio ujú, órganos, eso ya Dios supo cómo hacerlo, ¿no? ajá, Entonces dice que también él sopló en su nariz aliento de vida, ujú, soplo de vida. Ese soplo de vida es el espíritu, es en ujú, el original, es el neuma. O sea, es como en un bombillo, tú le dices foco, bombillo, no sé cómo le dices ajá, a. ajá, bombillo, Ajá. Entonces, en energía. un bombillo,
es esa electricidad que hace que el bombillo dé luz. ¿Sí? Ese es el aliento de vida, el soplo de vida. Es ese, es el neuma, el Espíritu de Dios, que entonces la combinación de esas dos cosas, del cuerpo y el espíritu, forman un alma viviente. O sea que en pocas palabras, un alma eres tú y soy yo. Okay. Entonces yo soy un alma, tú eres otra alma y cada persona que anda por ahí es un alma. Entonces, pensar que el alma se desprende del cuerpo y anda por ahí, eso son otras teorías que no son bíblicas. No son bíblicas. Entonces, lo que la Biblia enseña es eso, que somos almas vivientes. Y así nos hizo Dios, la combinación de nuestro cuerpo con la vida que nos da Dios, eso nos hace almas. ¿Sí? Entonces, de hecho, hemos escuchado la expresión el alma de fulano de tal, sí, o sea, la persona es un alma. ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda a entender qué es esto, ¿no? Del alma y el espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué es importante entender esto del alma? Porque hay un versículo que dice que qué pasa con el alma que cometa pecado. ¿Sí? Y cuando dice el alma que cometa pecado, es la persona que cometa pecado, ¿verdad? Entonces dice, el alma que peque ciertamente morirá. Entonces, a toda persona que haya cometido pecado, si no se arrepiente, si no acepta a Cristo como su Dios y Salvador, pues va a morir y va a morir una muerte eterna. ¿Sí? Entonces, los demás, si morimos una muerte temporal, o sea, no es una muerte que va a ser eterna, sino que es un tiempo como de sueño, cuando uno está dormido. Y ahí vamos a ir ahora, a esa parte. Entonces, por eso era importante entender lo del alma, porque la Biblia dice que el alma que peque, esa va a morir. Es decir, la muerte sí existe, vaya, o sea, es la ausencia de la vida. Y pues pasa por el pecado, no porque Dios quiera. ¿No? Él no quiere la muerte de nadie. Ok, entonces, entendiendo eso, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto de la muerte. Hubo el rey David, el que escribió los Salmos, que se murió. El rey David se murió, obviamente, pues no está aquí. Entonces el rey David fue un hombre que, pues, dice en la misma palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que él cometió errores y todo, él se arrepintió de corazón. Él, y sí, se entregó al Señor y se murió. Entonces uno dice, bueno, un hombre como David, que fue pues tan bueno, que escribió los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios, pues un hombre así es como para que estuviera en el cielo, ¿no? Porque dice uno, pues, tan bueno y todos los salmos que escribió. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, de dónde está David, el rey David. Esto está en Hechos. Hechos 2, 29. Si quieres leer aquí la partecita que está señalada. Okay. David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con David? Se murió. Murió y lo sepultaron. Lo sepultaron, exacto. Y ya, ¿verdad? No dice que subió al cielo, no dice más nada, se murió y lo sepultaron y listo. Entonces, aquí tengo varios versículos, hay muchos que hablan de este tema. Entonces, este es otro tema, que es lo que sucederá. Bueno, no, pero antes de venir aquí, quiero que vayamos aquí. Eclesiastés, estos dos versículos son clave. Janecita y Bárbara para entender
lo que pasa con la muerte. Esto es Eclesiastés 9, 5 y 6, si los quieres leer. Dice, por los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que los que viven, es decir, los que estamos vivos, sabemos que hemos de morirnos, pero los muertos nada saben, los muertos no saben nada. O sea, no tienen más paga, no tienen memoria, no aman, no odian, no envidian, o sea, nada. Ya. Y eso de que no tienen más paga en lo que tú me hablabas. Sí, es como que, no, sí, ya, sí, lo que quiere decir es que ya no reciben nada, ya no reciben ningún pago de absolutamente nada porque simplemente ya no tienen parte en las cosas de la tierra. Ajá. Entonces, eso es lo que quiere decir, ya no tienen más paga. Y la parte final de esto, que no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, esto quiere decir en la tierra. Sí. Ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. O sea, ya, simplemente se murieron y se murieron en realidad. O sea, los muertos están realmente muertos. Sí. ¿Sí? Entonces dice uno, bueno, vamos a ver un poquito, no es que se quedarán para siempre muertos, eso lo vamos a ver también más adelante. Fíjate aquí, esto está en Job. Job, el capítulo 14, versículo 12, y vamos a leer el 21 también. Si quieres empezamos con el 12. Así un hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Ajá. Entonces, fíjate que dice nuevamente aquí que es como un sueño, ¿verdad? No se levantarán de su sueño, no vuelven a levantarse. Dice hasta que no haya cielo, no despertarán. O sea que va a haber un momento en que despierten. ¿Sí? ¿Ya? El punto es, y eso lo vamos también a estudiar si quieren, es lo de la resurrección, ¿no? Hay dos resurrecciones, una para los buenos y otra para los malos. Entonces, cuando la persona se despierte, si se entregó a Cristo, va a resucitar en la primera resurrección. Esa habla Tesalonicenses, habla de esa primera resurrección, que vamos a subir con él a las nubes y es todo felicidad. La segunda resurrección es una resurrección, pero para condenación. Y es para que todos se den cuenta de que si en realidad se perdieron, no es porque Dios no haya querido salvarlos, sino porque ellos no quisieron. Entonces, ok, y aquí está el 21. Si quieres lo leemos. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Exacto. Entonces, mi papá, por ejemplo, falleció. Mi papá no tiene idea de todos los honores que yo he recibido, o que me gradué, o que me vine para Estados Unidos. Ya. Nada, está dormido. Es así, como cuando uno está dormido, como un sueño profundo que uno no se da cuenta de absolutamente nada. Así. Y que cuando abres los ojos, lo siguiente que ves, ya es de día, no te diste cuenta ni del paso del tiempo, ni nada. Así es. Entonces, esto es tan importante porque fíjate que le quita a uno el miedo de la muerte, o pienso yo que lo ayuda a uno a saber qué es lo que va a pasar, porque yo he hablado con personas que verdaderamente dicen, ay, es que yo tengo miedo a morirme, yo no sé, porque no saben qué va a pasar, pero cuando tú sabes que tú
no vas a estar sufriendo, no te vas a estar quemando en un lugar, no te vas a ir para un lugar extraño, ni andar por ahí vagando. No, te vas a dormir, a descansar literalmente. Exacto. Entonces, es un Sí, ¿verdad? descanso. Tantas veces que uno quizás lo repite, digo yo como el papagayo, pero es cuando uno habla de descansa en paz, Ajá. o cuando pues que ahora descansa en paz, y literalmente pues está descansando y sí. Y es así. Exacto. Es lo que tú dices, que decimos las cosas, pero quizás no las analizamos Sí, o no las, sí, sí, sí. no las pensamos y es literalmente así, Sí. un descanso en paz. Ujú. Entonces, hay una parte que les quería compartir que lo dice bien clarito y es un pasaje donde el mismo Señor Jesús se refiere a la muerte. ¿Sí conoces el pasaje de Lázaro, del Ujú. amigo de Jesús? Bueno, ok. Entonces, por si de pronto Bárbara no lo conoce, Lázaro era un gran amigo de Jesús. Él tenía dos hermanas que eran Marta y María. María era, se cree que era María Magdalena, ¿okay? De la que el Señor Jesús perdonó, que encontraron en adulterio. Bueno, Jesús los amaba a ellos profundamente. Y ellos tenían una casita en Betania. Betania queda de Jerusalén a unos minutos de Jerusalén, está muy cerca. Y allí el Señor le encantaba refugiarse allí porque era una casa entre amigos, era hermoso. Él pasaba allí su tiempo. Así que Lázaro era un gran amigo de Jesús, lo amaba mucho. Resulta que el Señor Jesús se fue a hacer su ministerio a otra parte, se fue a una ciudad que quedaba como a 2 días de camino. Y cuando estaba por allá, Lázaro se enfermó. Y se enfermó gravemente. Así que Marta y María mandaron a un mensajero, imagínate en ese tiempo, a pie, para llegar hasta donde estaba Jesús. Bueno, el hombre se demoró para llegar, pero pues llegó y le dijo al Señor Jesús, mira, el que amas está enfermo. Y Jesús no se regresó ahí mismo, como pensaríamos, ay, mi amigo está enfermo, me voy allá a ayudarlo. No. Sí. Jesús se quedó otros 2 días más allá ayudando a la gente, haciendo milagros y todo. Y entonces, cuando ya pasó el tiempo, ahí sí le dijo a los discípulos, bueno, regresemos a Jerusalén. Y en Jerusalén querían matar al Señor. Y los discípulos le dijeron, bueno, pero vamos a regresar a Jerusalén, pero tú, ¿cómo se te ocurre? Como quien dice, allá nos van a matar. Y él les dijo, ahora les voy a mostrar aquí esta parte donde está lo que él les dijo. Ellos después, los discípulos dijeron, bueno, vamos y que nos maten a todos. O sea, ellos estaban ya tan resignados que bueno, si eso es lo que hay, vamos. Pero entonces antes de eso, lo que el Señor Jesús les dijo fue lo siguiente. Esto está acá. Esta es la parte donde que les acabé de comentar, que dice, cuando yo que él estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego sí les dijo, vamos allá, vamos a Judea otra vez. Pero ¿cómo? Pero si allá están procurando matarte, apedrearte, vas otra vez allá. Entonces, luego ellos sabían que Lázaro, había llegado este mensajero a decirles que Lázaro estaba enfermo. Entonces, vamos a leer del 11 al 14. Por favor, Janecita. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Okay, o sea, que él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero era lo que se refería a que había muerto. Exactamente. Todo. Exacto. Entonces, el mismo Señor Jesús se refiere a la muerte como un sueño y toda la Biblia se refiere a la muerte como un sueño. Porque es eso, es un sueño.
¿ya? Sí. Es un dormir. Entonces, cuando él les dijo esto, pues ya ellos pues quedaron muy chocados, ¿verdad? Que cómo era posible, Ujú, ¿verdad? Que eso había pasado. Entonces, pero él les dijo, me alegro por nosotros de no haber estado allí, para que, ujú. para que creáis, más vamos a él, ¿verdad? Entonces, se fueron para allá y aquí está, y aquí está Tomás, que fue cuando dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Mm. Ya vámonos todos y que nos maten a todos allá. Ajá. Sí. Entonces, bueno, resulta que lo que pasó después de esto es que cuando Jesús llegó, ya tenía Lázaro 4 días de haberse muerto. Y muchos habían venido donde Marta y María, venían a consolarlas por el hermano. Entonces dice que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Ujú. Sé que todo lo que pidas a Dios, él te lo dará, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, fíjate, ella sabía perfectamente que esa resucitación iba a ser en el día postrero, porque ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, Pero el día ¿verdad? postrero se refiere, Ujú. eso A del la día venida postrero. del Señor Jesús. Ok, Ajá. Cuando el Señor Jesús ya. O fuera a sea que volver. cuando él dice, va a resucitar, y ella dice, sí, claro, pues sí, va a ser, pero en Ujú. ese día entonces, cuando él Exacto, vuelva. Ok. exacto. Entonces, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ya? Entonces, él le dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Verdad? Que es lo que venimos hablando, que aunque uno muera, no vamos a morir eternamente. ¿Sí? Ujú, Entonces le dijo, sí, Señor, yo he creído en eso. Entonces, luego dice que, bueno, esto es una parte donde él le habla a María y ya ujú, van hasta la tumba. ujú, Esta es la parte que quiero leer. Entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta le dijo, Señor, pero ya hiede, porque es de ujú, 4 días. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es la obra de Dios. ¿Sí? ujú, Quitaron la piedra y entonces Jesús le dijo, clamó, ni siquiera le dijo, clamó. Un clamor es una voz potente, fuerte, ¿verdad? Cuando uno dice ujú. no es lo mismo que cuando uno clama, ¿verdad? Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fíjate tú algo aquí. Si fuera verdad, si fuera cierto, que cuando uno se muere va al cielo, Mm, ujú, Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. O sea, ujú, si eso fuera verdad, ya Lázaro tenía 4 días de estar en el cielo ujú. y estaba ya feliz y contento. Sí. Entonces, ¿para qué lo iba a resucitar el Señor? Ujú. Si ya estaba ya feliz. Sí, sí, sí. ¿Ya? Otro punto es que el Señor Jesús le dice, ven fuera. Si Lázaro hubiera estado en realidad en el cielo, como sabemos que por lo que estamos estudiando que no es así, Ujú. Jesús le hubiera dicho, Lázaro, baja, Exacto. baja de allá Ajá. arriba, sí, pero ven fuera. Es decir, como una persona que está dormida en su cama y tú le tocas la puerta y ven, sal, ¿sí? Sal Ujú, de ahí. Entonces, eso fue lo que pasó. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y le dijo a Jesús desatarle y dejarle ir. ujú.
Y ya, eso fue lo que pasó. Entonces Lázaro resucitó. ¿Sí? Entonces, este pasaje nos enseña muchísimo, 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 porque nos muestra cómo el Señor Jesús se refiere a la muerte, nos muestra que es un sueño, ¿verdad? Ujú. Como lo dice la Biblia, nos muestra en una historia verídica, porque esto pasó, ¿verdad? Nos muestra que Cristo tiene poder sobre la muerte, que su obra es resucitar muertos, pero para que los muertos resuciten, tienen que estar muertos. Ujú. Claro. ¿Ya? Entonces, si fuera verdad que todo el mundo está en el cielo, ¿verdad? Porque yo hasta ahora no he ido a un funeral donde no digan que esa persona que se murió está en el cielo, todos están en el cielo, ¿verdad? Entonces, si fuera verdad, Ajá. ¿a quién va a resucitar Jesús cuando Él vuelva por segunda vez? Claro. Sí, sí. ¿Sí? No Ujú. tiene sentido. Es como que, ok, llegué y vengo a resucitar a los muertos. ¿Y dónde están? No, pues no estaban contigo en el cielo. ¿Sí? Ah, chicos, háganse los muertos, yo los resucito. O sea, Ujú. cuando tú lo piensas, no tiene sentido. Ujú. Ujú. Pero ¿por qué a la gente le gusta tanto creer que su gente está en el cielo? Bueno, porque es una idea bonita, Claro, ¿verdad? exacto. Yo creo que Porque da, te reconforta a ti. exacto. Te reconforta saber que está pasándolo bien, que Ujú. está en un lugar hermoso, que puedo hablar con esa persona, pero en realidad es todo un engaño que viene, como vimos, de Satanás, Ujú. que dijo que en realidad el que se muere no se muere. Es mentira. Ujú. Entonces, en realidad para mí no es ni siquiera cruel, es una liberación para mí saber que mi papá no me está viendo cuando el otro día andaba triste por no sé qué cosa o el otro problema que tuve, porque la vida aquí en la tierra es de problemas y situaciones. Ujú. Entonces, ¿cómo va a estar feliz mi papá en el cielo, viendo que, oye, me hizo una operación tremenda, o Exacto. pues, o el sufrimiento que uno pasa, o en fin, tantas cosas? Ujú. Ujú. ¿Qué felicidad puede ser esa? Claro. Entonces, él no me está viendo desde el cielo. Y eso para mí es un alivio, Ujú. saber que mi papá está descansando, Ujú. Exacto. verdaderamente descansando. Entonces a mí me da dolor con las personas, amigas mías, bellas amigas mías que quiero, que alguien se les muere, entonces vamos a orar por esa persona que se murió. Ya no, Ujú. porque esa persona no escucha, esa persona no sabe nada, no sabe que tú estás orando por él ni por ella, esa persona, o sea, está perdiendo el tiempo. Ujú. Ujú. Entonces, cualquier tipo de ceremonia que se haga por el alma de fulano, ya no hay nada que hacer. Todo lo que vale es lo que uno haga en vida. Ujú. Si uno en vida se arrepintió de los pecados, aceptó al Señor Jesús, entonces cuando el Señor Jesús venga, nos resucitará para vida eterna. Ujú. Ujú. Y eso es una tranquilidad, es decir, que tú y yo, Bárbara, aceptamos al Señor y estamos seguras que lo aceptamos con todo nuestro corazón y que lo amamos. Entonces, si llega ese día de la muerte, yo sé, Señor, en quien he creído, me encomiendo a ti, Ujú. despiértame. Lo primero que quiero ver es tu rostro cuando yo despierte. Ujú. Y ya, y queda uno tranquilo, no con la zozobra de, ay, ¿para dónde voy y qué va a pasar? Y yo les comento ya para terminar este testimonio con mi papá, porque a mí me tocó pues mucho. Fue como la primera manifestación que yo tenía de Dios, ver el cambio que dio mi papá, era otra persona, pero para bien. Claro. Y ver a mi papá, que había sido pues un hombre temperamental y fuerte y todo,
verlo en una cama muriéndose y ver, chicas, no les miento, paz, la paz que mi papá tenía Ujú, era una cosa asombrosa, asombrosa. Yo en ese tiempo todavía pues no sabía ni, creía en Dios, pero no tenía una relación con Él. Entonces, ajá, yo ver eso, a mí me tocó en lo más profundo de mi alma. Me tocó, me tocó. Y alrededor todo el mundo, ¡ay, llorando y no sé qué! Y él, tranquilo, tranquilo, de lo más tranquilo. Y murió viendo, él tenía un cuadro al frente, un cuadrito, con un versículo que dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, me separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él murió viendo ese cuadro, con los ojos fijos a ese versículo, sí, que ni la muerte lo iba a separar del amor de su Señor. Entonces, eso vale la pena, ujú, vale la pena quitarnos como esa zozobra, esa preocupación de encima ujú, y tener la verdad. claro. Por eso es que la verdad nos hace libres, nos hace libres. Entonces, este es el tema que pues que queríamos estudiar hoy. Sí. No sé si hay preguntas o comentarios, algo. A lo mejor ahora no me viene ninguna Ok, está a la bien. mente. Y porque, fíjate, cuando lea algo, y yo sé que te lo he comentado, de que pues si leo algo que no, pero a veces he leído cosas, pero quiero decirte lo mejor con palabras, ¿verdad? Correctas, no creo que fue esto lo que entendí, no. Ujú. Este, como que a veces da la impresión como si a lo mejor estoy malinterpretando lo que he leído, como diera la impresión de como que vas a algún sitio y no diría, porque como tú mencionaste, no dice que es purgatorio ni nada de eso, es como que, pero nada, en algún momento que me encuentre con eso, Exacto, te digo, o lo anoto y te comento. exacto, claro que sí. Ujú, Pero sí, definitivamente lo que hemos leído hoy está más que claro, ujú, que dice ahí. Y sí. Y fíjate que está en sí, diferentes sí, libros, exacto, diferentes. exacto. Ujú, ujú, Entonces dice uno, bueno, hay evidencia, ¿no? claro. Y Ujú, el mismo Señor lo dice. Entonces eso le da a uno paz y tranquilidad. También porque nos da paz y tranquilidad, porque entonces así no seremos engañados. ujú, Hay gente que se le aparece la tía, o se le aparece el abuelo, o se le aparece. Eso no es ni el tío, ni el abuelo, ni nada de eso. ujú, Eso, esos son demonios sí, sí, que sí, sí. se personifican a esa persona, ese ser querido, para que la otra persona crea en ellos y le ore a esas personas, invoque a esas personas, Mm, y se pierda. El sí, punto es que se pierda, el punto es que no crea en Dios, el punto es que no le ore a Dios y pues tristemente muchos están engañados, verdaderamente ujú, engañados. ujú, Pero cuando entendemos lo que dice la Biblia, bueno, ya sabemos que eso exacto. no es así, Ujú, no debe ser tampoco, no debemos invocar gente muerta ni nada. claro, claro. Entonces, simplemente porque no funciona, no nos soluciona nada, pero Mm, Dios sí soluciona, soluciona. ujú, sí, Entonces hay que ir a la fuente, ¿no? A la fuente donde hay verdadera vida y solución y todo. ujú, Entonces, eso, pues el tema que me parece que quedaría muy bien, si ustedes quieren, bueno, sé que Bárbara no está, pero pues si ella está de acuerdo más adelante, quizás estudiar lo de la resurrección, ujú. si les gustaría, o sea, qué pasa, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar en, ok, bueno, entonces nos morimos y nos quedamos dormidos, bueno, ¿y después qué? ¿Verdad? Yo creo que
tanto el tema de la muerte como el de la resurrección van de la mano de esta semana. Así que yo Definitivamente. creo que, que sí, podemos hacerlo la semana que viene. Sí, claro que sí. Y como tú dices, muy apropiado, ¿verdad? En estas fechas que conmemoramos la muerte y resurrección Exacto. del Señor Jesús. Entonces, pues ya estudiamos la primera parte, ahora vamos a estudiar entonces la próxima vez la resurrección. Porque si el Señor Jesús mismo, Él mismo, vivió la resurrección, es porque hay resurrección. Claro. ¿Verdad? Y Él también andaba resucitando muertos, así que, pues, hay esperanza, y es una esperanza Exacto. muy hermosa, Ay, muy, sí. muy hermosa. Definitivamente sí. Sí, sí, es muy lindo. Todo lo del Señor es hermoso, yo me gozo, yo les digo de todo corazón, yo me gozo en la palabra de Dios. Esto es vida, esto es lo que queda, lo que permanece, lo que da vida a nuestra alma. Es eso, es la palabra de Dios. Así que bendito sea Dios que la tenemos aquí con nosotros. Así mismo es. Bueno, pues entonces terminamos con una oración. No sé si tengas Ok. alguna petición o algo en especial. Fíjate, no tengo nada en especial ahora mismo. Ok. Pero, Bueno, bien, está bien. Entonces vamos a orar por nuestras familias y ajá, por Bárbara, que perfecto. esperando que esté bien, Barbarita. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos por este estudio, gracias por enseñarnos a través de tu palabra, gracias porque confiamos, Señor, y podemos confiar en tu palabra, que es verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Confiamos en que hayas traído a Bárbara con bien, Señor. Sé con ella, con sus padres allá en México, con la familia, los niños aquí, a Mauri, Señor. Y sé también con nuestras familias allá en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, en Colombia. Pedimos, Señor, que tú nos protejas del mal, que nos ayudes a todos en medio de esta situación, Señor, de pandemia, que nos ayudes a guardar nuestra salud y que, Señor, nos preparemos para la próxima semana, aprender más de ti. Gracias porque tenemos la oportunidad de conmemorar tu sacrificio en estos días, Padre, y pedimos que esa conmemoración, ese agradecimiento sea diario, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. Gracias por dar tu vida por nosotras y por nuestras familias y nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.